Todos nosotros hemos vivido y sentido cosas que nos parecen imposibles. Pero como cristianos, la esperanza y la coherencia de vida, con la ayuda de Dios, hace posible que hagamos lo que nos parecía imposible. Y el amor es lo que nos da la perfección de vida, como dice el Evangelio de hoy en su parte final. Sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Quién de nosotros es perfecto? Levanten la mano. Yo la escondo porque no soy perfecto. Pero la vocación a la que el Señor nos llama en medio de nuestras imperfecciones y pecados es la perfección, es la santidad, vivida históricamente. ¿Qué quiero decir con santidad vivida históricamente? Que es en medio de la realidad, en medio de este mundo, en medio del tiempo, en medio de las circunstancias, donde nosotros tenemos que ir viviendo el amor. Y el amor, si es amor, tantísimas veces duele. El amor hay que llevarlo hasta el dolor, hasta aquellas situaciones que son incómodas, ante aquellas situaciones en las que la primera reacción que nosotros tenemos es la cólera ante una ofensa o ante un daño recibido. No obstante todo esto, Jesús nos llama a la perfección. Y lo que da la perfección de vida es solamente el amor. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es rubio, Dios no es negro, Dios no es amarillo, Dios no es colorado, Dios no es blanco, Dios no es ladino, Dios no es indígena, porque también en nuestra realidad hay racismos. Dios es amor. Y lo que más nos acerca a ser imágenes del Dios vivo es precisamente el amor. Por Dios solamente pasa de parte nuestra el amor y el perdón. Es que si no hay perdón a los demás, no podemos hablar de amor. El amor necesariamente lleva al perdón. Y por eso miren,
En el Evangelio de hoy nos dice el Señor que es necesario perdonar. A eso nos está invitando el Señor, a vivir el perdón. ¿Y en medio de qué? En medio de las ofensas, en medio a veces de los malos tratos. Que otra persona se considere enemigo de uno es problema de él. Pero considerarme yo enemigo de alguien, yo no puedo considerarme enemigo de nadie. Que el otro me ofenda, que el otro me haga daño, que el otro me trate mal, que el otro me calumnie, que el otro en Facebook escriba tonteras, problema de él. Pero yo no puedo considerar enemigo a nadie, porque el cristiano no tiene enemigos. Entonces miren, la palabra de Dios nos ha de llevar a nosotros siempre a conversión. Cuando rezamos el Padre Nuestro, pedimos que Dios nos perdone. Y Dios siempre perdona, pero es que debe haber conversión y cambio. ¿Se acuerdan de la primera lectura de ayer? De Nabot, de Ahab y Jezabel. ¡Qué crueldad! Quitar tierra a un pobre, y eso pasa hoy. Y Dios suscita al profeta Elías, como hemos escuchado en la lectura de hoy, a que va delante de Ahab y le denuncia su pecado. Ahab consideraba enemigo suyo a Elías. ¿Por qué? Porque Elías siempre, como profeta, denunciaba el pecado social que había cometido Jezabel con la complicidad de Ahab. ¿Qué sucede? ¿Oyeron bien la primera lectura? ¿Qué sucede? Ahab reconoce su pecado, se arrepiente y hace penitencia. Y la destrucción que el profeta le había dicho ya no se va a realizar en él. ¿Cuántos pecados te ha perdonado el Señor, Lolita? A mí me ha perdonado más que a vos, ¿oíste? Porque soy más pecador. ¿Cuántos pecados no nos ha perdonado el Señor? ¿Y cómo nos atrevemos a pedir perdón cuando yo no perdono? Dios da siempre su perdón. Y de esta cosa, miren, no nos libramos los sacerdotes. De esta cosa no se libran las hermanas religiosas. De esta cosa no se libra Roberto. ¿Cuántos pecados no nos ha perdonado el Señor? Y por eso, para recibir el perdón de Dios, ¿qué hay que hacer? Perdonar. ¿Cuántas veces rezamos hipócritamente y falsamente el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, y sigo lleno de rencor. Jesús en la cruz perdonó y oró por los que lo estaban asesinando.
en medio de esta situación asquerosa que hemos vivido en Guatemala por décadas. Uno de los mártires de Quiché, cuando lo estaban matando, perdonó a sus victimarios. Esos son los santos, porque si no, pura hipocresía hacemos en la iglesia, pura hipocresía hacemos en los grupos, pura hipocresía hacemos cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Ay, es que esa palabra es dura. Sí, es dura, y agárrela para usted, que yo ya me la agarré para mí. ¿Quieren que la palabra de Dios les sobe la oreja? Vayan a otro lado, no vengan a la iglesia. La palabra de Dios no soba oreja. La palabra de Dios toca el corazón. Y cuando realmente toca el corazón, entonces ahí viene la conversión y ahí viene que el perdón que Dios nos da. ¿Para qué? Para que nosotros se lo demos a los demás. ¿Cuántas cosas no tendríamos que perdonarnos en Guatemala? Una sociedad tremendamente dividida y la seguimos dividiendo más. El conflicto armado ha dejado heridas profundas en tantas familias. Y es que perdonar no significa, mejor no hay que hablar de eso porque dejemos las cosas como están. No, es que la verdad tiene que saberse. Porque no perdona a uno gente anónima. O perdonamos anónimos nosotros. Yo te perdono a vos porque sé que vos me ofendiste, por eso te perdono. Pero mejor no hay que hablar de esto porque ve, esto va a alborotar todo. No. ¿Por qué murió Monseñor Gerardi? Para reconciliar, para que en Guatemala no se repitan nunca más las cosas atroces que pasaron. Entonces yo perdono cuando sé que es aquel que me hizo daño al que yo debo perdonar. Entonces ahí la verdad nos hace libres. Que el Señor nos ayude, mis hermanos y hermanas, a perdonar siempre.